Vamos con la segunda práctica del tema de secciones, archivos, índices y glosarios. En este caso nos centraremos precisamente en la parte de índices y glosarios. Bien, comenzamos con el primero de los ejercicios. Este ejercicio nos pide crear un nuevo proyecto en Overleaf que denominaremos índices. Para ello vamos a descargar desde el campus virtual un archivo comprimido que hemos llamado paper.tar. Bien, lo descomprimiremos e incluiremos todos los archivos que ahí vienen dentro de nuestro proyecto. Tendremos entonces, pues algo de este estilo. En realidad no todos esos archivos estarán de momento incluidos en su proyecto, pero sí que tendrán un archivo llamado índices.txt, que será el archivo principal que podemos ejecutar de momento, y una serie de figuras en formato EPS, que ayudarán a conformar un documento bastante real, en este caso un artículo. Tras la compilación de ese archivo, que está hecho con una plantilla estándar, en concreto del IE Cubo, pues el resultado deberá ser esto, un artículo a 2 columnas con multitud de ecuaciones, figuras, etc. Todo lo que podemos esperar de un documento más o menos finalizado. Bien, lo que se nos pide hacer en este caso, en el ejercicio 1, es, partiendo de ese documento, generar ahora los índices. Generar el índice general, el índice de figuras y el índice de tablas, tal y como hemos visto en la parte teórica. Además nos piden que forcemos que esos índices aparezcan en un formato de una columna y no de dos, como está el resto del artículo. Tendremos que investigar un poco cómo podemos hacer que ese rasgo aparezca de esa manera. ¿Cuál sería el resultado esperado? Yo lo he grabado en un archivo que he llamado índices 1. Vamos a ponerlo como archivo principal y el resultado esperado pues es algo así. Nos aparece ahí a una columna al comienzo del documento la lista del índice general. El índice de contenidos es un artículo en inglés que tiene en realidad 6 secciones más las referencias, la lista de figuras y la lista de tablas. Como ven, creado automáticamente sin que nosotros hayamos tenido que escribirla de forma explícita. De acuerdo, nos pide el ejercicio 2 que podemos grabar ahora con otro nombre para poder respetarlo, que hagamos ahora que aparezca el apartado de agradecimientos o acknowledgement dentro del índice de contenidos. Como dijimos en teoría, en principio los apartados no numerados no aparecerán listados en el índice. Si vemos, efectivamente el artículo tiene un apartado de agradecimientos que no aparece en ese índice. Había una forma que vimos en teoría en que podíamos forzar que realmente en realidad escribir nosotros una línea adicional que forzara la aparición de eso dentro del índice de contenidos. Para eso entonces tendremos que, partiendo del archivo anterior, pues hacer otro archivo que ahora situaré como principal y donde habré añadido el código necesario para que efectivamente aquí en el índice de contenidos, en el índice general, aparezca el apartado de agradecimientos. Aquí ven que al compilarse, pues efectivamente aparece en su posición. Y por último, el ejercicio 3 nos pide que creemos de nuevo un nuevo archivo y hagamos que sobre el documento anterior lo dotemos de un glosario. Ese glosario vamos a hacer que aparezca también listado dentro de lo que sería el índice general y las entradas de ese glosario pues son las que nos aparecen en una página aparte dentro de ese PDF de ejercicios. Debemos conseguir que el glosario tenga un aspecto pues como el que ya nos viene dado
por el propio ejercicio. Es una labor un poco tediosa porque sabemos que tenemos que ir palabra por palabra buscando las distintas páginas del documento y bueno, pues poniendo las instrucciones correspondientes. Como bien dice el ejercicio, tengan en cuenta que algunos de los términos están escritos en modo matemático, pero aún así deben ser ordenados alfabéticamente. Tenemos las herramientas para que esto sea así, las hemos visto en teoría. Y tengan en cuenta que algunas de las entradas del glosario se encuentran en dos niveles de anidación. Bueno, pues como por ejemplo pasa con el término matriz, que tiene dos entradas, admitancia y jacobiano. Bueno, también hemos dado en teoría cómo conseguir este efecto. Al final de entregar, junto con su ejercicio, un archivo .text que consiga este resultado. Yo lo he llamado glosario.text. Vamos a esperar por su compilación. Y efectivamente ven que aparece una página, en este caso a 2 columnas, donde nos aparece el glosario tal cual nos había sido solicitado. Lo hemos situado entre la parte de reconocimientos y la de referencias.